La novela negra es un género perenne, es un género que pues puede simple y sencillamente dedicarse a resolver algún tipo de misterio, pero que también puede ayudarnos a desentrañar los misterios de una sociedad. Esto es lo que hace, me parece, Sergio Ramírez, el autor nicaragüense, en su novela Ya nadie llora por mí, en que recupera a un detective, a un investigador que ya vimos en alguna de sus obras. Dolores Morales. Sergio Ramírez, siempre es un Sí, privilegio poder muchas conversar gracias, encantado de contigo. estar contigo. Recuperas a Dolores Morales. ¿Por qué recuperar a alguien que ya, pues, que ya habías tenido en alguna de tus novelas? Bueno, yo creo que lo primero es porque cuando uno crea un personaje para una novela de detectives, no es un personaje para una novela porque no sobrevive. Ajá, Un sí. personaje de este tipo tiene que pasar de una novela a otra, ¿no? Y me acuerdo de las viejas historias seriales Ujú. de mi infancia, donde siempre el personaje se Y el detective repetía. siempre estaba ahí. Y en la novela negra es muy común, Es ¿no? muy común, sí. Sí, se construyen a base de una secuencia de novelas, por lo menos los que me marcaron a mí, ¿no? De los de Dashiell Hammett, al inspector Ujú, Maigret de Simenon, ¿no? ujú. Ahora, hay quien piensa que la novela negra no es seria y sin embargo un escritor serio como Sergio Ramírez, pues cae nuevamente en la novela negra. Bueno, yo creo que ocurre lo mismo que en la novela de amor, ¿no? Hay novelitas de amor, hay Ujú, novelitas negras, hay novelitas de vaqueros, ujú. western de Pulp Fiction, ¿no? Eso que se consume y se hace papilla, ¿no? Pero hay grandes novelas de amor y hay grandes novelas negras, ¿no? Eso depende de la tesitura que se ponga en la escritura, de la complejidad de los personajes. Y yo creo que la novela negra ha sido un género bastante, sí, como tú dices, menospreciado y que merece, ya lo está teniendo un lugar en la verdadera literatura, ¿no? Dolores Morales es uno de estos detectives que se dedican a buscar a mujeres en adulterio u hombres en adulterio. En este caso lo contratan para localizar a la hijastra de un personaje. Cuéntanos un poco, sin narrarnos, por supuesto, toda la No. novela. Bueno, hay que tomar en cuenta que desde la primera novela yo presento a Dolores Morales en su biografía. Él es un viejo guerrillero Ujú. que cuando viene el derrumbe de la revolución, él se queda nada más con sus ideales éticos, con lo que pudo haber sido y no fue en una sociedad ya completamente distinta, metalizada, donde lo que vale es lo que tiene precio, ¿no? Entonces, él rumia estas decepciones, las transforma en humor negro y hoy de ese escenario anterior de la derrota revolucionaria pasa a el momento en que uno de los viejos guerrilleros retoma otra vez el poder en otros términos. Me suena un poco Sí, familiar para de la Nicaragua de hoy en día, pero exactamente. podemos hablar de eso, Entonces ¿sí? la novela está en la Nicaragua de hoy en Sí. día. Ujú. Y él expulsado prácticamente de la policía por meterse a ver seriamente casos que les querían echar tierra. Entonces se tiene que abrir una pequeña oficina de investigaciones en Managua y ahí por primera vez cae en sus manos un caso de importancia que le encarga un millonario para que averigüe el paradero de su hija, De su que hija. está desaparecida, Sí, de su hijastra, ¿no? de Que su está hijastra, sí. desaparecida. Sí. Entonces este es la llave que nos abre la puerta para entrar en los túneles que Porque circulan debajo de la superficie en la Porque sociedad Dolores Morales nicaragüense, encuentra un mundo lleno de corrupción. de corrupción, de violencia soterrada, de injusticia represiva, y qué es lo que está allí dormido y qué es lo que después va a estallar, ya fuera de las páginas de la novela, el 18 de abril en Nicaragua. Ujú. El, ah, Sergio, perteneces a una generación de escritores que se enamoraron de la revolución cubana en particular, que algunos de ellos con el tiempo se volvieron críticos, pero eran fuertemente cuestionados de por qué se separaban de la revolución. Y de alguna forma eso te pasó a ti, fuiste pues un revolucionario, no hay otra forma de verlo, y después te desencantaste con, pues, con lo que surgió de la revolución. Eh, ¿Te siguen cuestionando? ¿Sientes que eres un personaje incómodo en Nicaragua? Sí, por supuesto, sobre todo con algo que dejó de ser revolución. Y en ese sentido me identifico yo mucho con mi Dolores personaje Morales, sí. Dolores Morales, que él es un desencantado, desilusionado y tiene que rumiar esta
inconformidad y transformarla en humor negro, que es lo que yo hago, ¿no? Soy un escritor, no soy un activista político, mi manera de ver el mundo hoy es la literatura, tratarle de sacar partido a esa realidad corrupta, a esa realidad tan anormal que vivimos en el país, de pretensiones de poder absoluto y transformarlo en literatura. Hubo un tiempo en que sí te volviste político, funcionario público. ¿Lo ves con decepción o fue un momento en el que piensas tú que hiciste lo que tenías que hacer? Yo entré no en la política, sino en la revolución. Me parece que es una buena diferencia, porque yo en la política ordinaria nunca hubiera entrado. Si me ofrecen, tú vas a ser o escritor o diputado, o escritor o vicepresidente, o vas a aspirar a la presidencia, nunca me hubiera traído. Pero fuiste vicepresidente. Sí, como consecuencia de que tomamos el poder. Entonces, pues yo ejercí ese cargo. Antes estuve en la Junta de Gobierno que sustituyó a Somoza. Y cuando la revolución terminó para mí, pues terminó esa participación política. Y cuando todo acabó, no tuve que preguntarme ahora qué hago, ¿no? ¿Cómo me improviso en la vida? Pruebo a ver si puedo escribir o a crear ganado, ¿no? Simplemente volví a mi antiguo oficio que estaba allí, presente en mí, y desde el año 96 que yo salí definitivamente del espacio político, pues volví a la escritura, a reconstruir mi carrera de escritor, y es lo que he pasado haciendo todos estos años. Pero eres un personaje incómodo para Daniel Ortega, el presidente, ¿no? Pues todo intelectual que critica es incómodo. Es decir, todo intelectual que no se pliega a la realidad oficial, que no se pliega a la posverdad. Somos muy amigos de la posverdad en este mundo del siglo XXI, crear una realidad paralela para que todo el mundo crea que esa es la verdad, que esconde y detrás de la cual se esconde la mentira. Un intelectual crítico jamás puede aceptar esa servidumbre o traiciona su oficio. Dolores Morales, como Sergio Ramírez, también se siente, a ver, se convierte en un crítico, pero al mismo tiempo alguien que está haciendo su trabajo, alguien que lo realiza y al mismo tiempo descubre y nos descubre a nosotros una sociedad nicaragüense que está en decadencia, ¿le llamarías? Sí, en una gran decadencia ética, sobre todo porque hubo una revolución, realmente hubo una revolución, hubo un intento de cambiar las cosas hace 40 años. Y con altos ideales, además, ¿no? Con muchos ideales, con muchas ganas de ver el mundo de otra manera. Éramos idealistas, la revolución fue muy idealista, muy romántica en muchos sentidos. Y entonces dar este volantín de 180 grados es lo que desconcierta a mucha gente, desconcierta al inspector Dolores Morales, que ve con asombro lo que está pasando, igual que me ocurre a mí. ¿Qué tanto te da mayor visibilidad el tener premios internacionales como los que has tenido? Pues la visibilidad ayuda por lo menos a estar en las vitrinas de las librerías, ¿no? Bueno, eso sin duda, ¿no? Pero uno es escritor con premios o sin premios. Yo creo que dentro de 20 o de 30 años un escritor como yo no será recordado porque se ganó el premio Cervantes, sino si a alguien le atrae todavía un libro mío. Es una prueba muy difícil. La posteridad del escritor es una prueba muy difícil, que es donde se prueba si un escritor sobrevive o no. Es lo que Octavio Paz decía, algo parecido a si alguien recuerda una sola línea de un poema mío en el futuro, esa es la verdadera posteridad, ¿no? Ahora, tú has tenido una carrera muy prolongada, pero además muy diversa por el tipo de obras que has tenido, historias de amor, historias policíacas. ¿Hay alguna de tus obras que sea tu favorita, que digas, mira, me gusta regresar a esta? Pues mira, lo que pasa es que siempre hay que colocarse en el contexto en que uno escribió ese libro, ¿no? En plena guerra en Nicaragua en los años 80, en lo peor de la guerra, que fue en el 85, yo me puse a escribir una novela, robándole horas al sueño. Me levantaba de madrugada a escribir Castigo Divino. Se publicó en el 88, hace ya este año 30 años. Entonces yo probé que yo podía ser escritor en cualquier circunstancia y que la gana de ser escritor no la borra nadie, ni la borra nada si uno tiene esa voluntad. Y yo tuve que inventar esas horas para poder escribir. Entonces, quiero esa novela por eso. Luego, cuando yo me senté a escribir
Margarita Esta Linda la Mar venía de mi salida de la política, venía de una derrota electoral, habíamos hecho un intento de crear un partido nuevo, alternativo, para presentarle al país un verdadero sandinismo, nadie nos escuchó, nadie nos dio un solo voto, sacamos poquísimos votos, yo quedé lleno de deudas, todo candidato queda lleno de derrotado, sí, nadie se acuerda de las deudas y se las echan todos al candidato, entonces yo dije, no, este es otro momento difícil en mi vida y me voy a sentar a escribir. Y entonces escribí Margarita Esta Linda la Mar, con la que gané el premio Alfaguara en 1998, hace 20 años. Entonces yo ligo estas obras a las circunstancias de la vida y de cómo uno, si se dispone a ser escritor, no hay nadie que lo detenga. Sergio, hay muchos escritores latinoamericanos que han sido disidentes en sus países, muchas veces terminan viviendo en otros países por distintas razones. Hay exiliados culturales, Julio Cortázar, hay exiliados políticos, o que decidieron ser exiliados políticos, Vargas Llosa. Tú has decidido quedarte a vivir en Nicaragua, ¿por qué? Porque yo fui exiliado 14 años de la dictadura de Somoza y me horroriza otro exilio. Más bien ahora que comenzó esta crisis en Nicaragua, el 18 de abril, yo estaba en Madrid para recibir el premio Cervantes y ya había 20, 30 muertos entonces, y yo empecé mi discurso mencionando esa circunstancia porque Nicaragua estaba atravesando y hablé de los muchachos asesinados en las calles y de las razones de su lucha en un breve párrafo introductorio al discurso. Yo sentía que este discurso no podía ser, sería ficticio si yo no hablara de lo que estaba ocurriendo en las calles en Nicaragua. Y decidí regresar más bien que quedarme, decidí regresar y ya no volví a salir nunca. Hasta ahora, este es mi primer viaje. Y en los momentos más álidos yo quería estar allí no porque estuviera participando. Yo no soy dirigente político, no tengo nada que ver con... Ya no vas a salir con los muchachos a las calles. Exactamente, a protestar, ¿no? Pero... Ya no corres con la agilidad de antes. No, de ninguna manera. Pero yo quería que mi voz estuviera allí desde dentro de Nicaragua, no desde fuera. Y yo solo me iría al exilio, no sé, te obligaran, que me obligaran, nada más. Sergio Ramírez, gracias por invitarnos a leer Ya nadie llora por mí. Espero. Lo leeremos, por supuesto. Gracias. Y antes de despedirnos, tengo aquí un corazón alebrije de San Martín, Tilcajete, Oaxaca, orgullo de mi país. Eso es todo por hoy, pero nos vemos la próxima.